La envidia mata. Diga conmigo, la envidia mata. Por favor, los envidiosos, díganlo bien fuerte. La envidia mata. Eso, muy bien, la envidia mata. Siempre he dicho que no existen emociones negativas. O sea, en mi carrera psicológica y en mi carrera como pastor, como consejero, teólogo, en los libros que leo, en los estudios que hago, llego a esa conclusión. No hay emociones negativas. Creo que hay emociones mal encausadas. Y las emociones que nosotros conocemos, las emociones primarias, que son muy conocidas por nosotros, que es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, son emociones vitales en el ser humano, son esenciales para nuestra supervivencia. Y ninguna de esas emociones es mala en sí misma. Cuando estudias cada emoción notarás que tiene una connotación importante en nuestra vida. Es más, las emociones que nosotros tenemos nos ayudan aún a enfrentar la vida, nos ayudan a resolver muchos conflictos de nuestra vida. Por ejemplo, la ira. Muchos han tenido una mala interpretación de esta emoción porque la asociamos con algo destructivo, pero la ira es buena. Uno de los ejemplos más claros que yo veo en la Biblia de ira es Jesús, cuando dice que el templo empezó a ser profanado y él se aira, y en su ira trae una acción que hace respetar la casa de Dios para purificarla. También yo veo en la Biblia, y cuando le hablo de este ejemplo, no solamente Jesús se airó, sino que una de las características que tiene Jesús es ira. Cuando dice el Salmo 103, verso 8, por favor, para que lo leamos en pantalla: lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué significa eso? Cuando dice lento para la ira, es que Dios tiene ira, pero no es una ira mala, no es una ira negativa, porque la ira me ayuda a mí a proteger a los míos. De la misma manera, podríamos decir que la emoción de la tristeza es negativa, pero no es negativa, porque la tristeza no es un enemigo. Es una emoción que nos ayuda a procesar el dolor. Cuando lloramos, procesamos dolor. Cuando nosotros tenemos momentos de soledad en ocasiones y pensamos en esas situaciones difíciles, la tristeza nos ayuda a procesar el dolor. Es más, el Espíritu Santo, que es el reemplazo de Jesús, que habita en nosotros, se entristece. Usted notará en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se va a entristecer cuando lo apagamos, se entristece cuando pecamos, se entristece cuando hacemos cosas incorrectas. La tristeza no es mala. El problema no son las emociones. El problema es la falta de control en mis emociones. Si la ira no se domina, nos va a llevar a tener conductas y acciones que van a ser irreparables en nuestra vida. Si la tristeza nos consume y no controlamos esa emoción, nos va a llevar a hundirnos en ese hoyo profundo que se llama depresión. Si el miedo nos gobierna, porque el miedo también es una emoción positiva, es el miedo el que nos evita que yo me lance de un quinto piso, es el miedo el que me activa ese instinto de supervivencia para que cuando yo veo un animal que quizá me quiera atacar, yo intento cubrirme. El miedo me ayuda, pero cuando yo permito que el miedo me abrume, el miedo se va a convertir en un bloqueo para poder alcanzar los propósitos de mi vida. Por eso es que las emociones yo no las puedo controlar solo. Yo necesito al Espíritu Santo para controlar mis emociones, para no ser esclavo de lo que siento, no ser esclavo de lo que se manifiesta en mi vida, sino tener, reitero, el control del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando las emociones se desbordan, producen sentimientos que pueden influir en nuestra vida de manera positiva o negativa. Quiero que me coloquen ese pequeño video para que usted pueda entender lo que es la emoción. Las emociones yo las considero como esa bestia salvaje. Y yo soy esta persona. Yo necesito domar y controlar esas emociones, porque de lo contrario, si yo no tengo la capacidad de dominar esa bestia que yo tengo dentro, llamado emociones, si esa bestia no fuera domada, es capaz de destruir todo lo que esté a su alrededor. Por eso es tan indispensable. Se lo reitero, permíteme, se lo he dicho como 5 veces, se lo voy a decir una sexta o una séptima. Necesito al Espíritu Santo en mis emociones. Cuando la emoción se establece en mi vida,
la emoción produce algo que se llama sentimiento. El sentimiento es muy diferente a la emoción. La emoción es algo que no puedes evitar, que surge, que se manifiesta en tu vida. Pero el sentimiento es lo que te lleva a ti a dominar. Muy probablemente un sentimiento te domine toda tu vida. Supongamos, una mezcla de emociones mal encausadas te puede llevar a un sentimiento de odio. Y cuando tú tienes el sentimiento del odio, ese odio te puede gobernar la vida. Estás comiendo una buena comida, pero el odio te esclaviza para no disfrutarla. Cuando el sentimiento está en ti, un sentimiento quizá de envidia, como lo vamos a ver ahora, o de otra cosa, tú estás con tu familia disfrutando de un buen paseo, pero ese sentimiento, como ha sido reincidente y te empieza a gobernar la mente y el corazón, no te hace disfrutar a tu familia. Hay sentimientos positivos y negativos. Ese sentimiento de amor, cuando tú te enamoras, ese sentimiento te lleva a ti a que todo lo que te rodea en la vida está basado en la persona que amas. Hay sentimientos que pueden ser buenos en nuestra vida o malos, que pueden darnos satisfacción o insatisfacción. Sentimientos que pueden llevarnos al resentimiento y al caos interno, o sentimientos que nos pueden llevar a una vida de plenitud. La Biblia nos advierte frente a esos sentimientos, uno en particular, y es la envidia. La envidia es un sentimiento que emerge de emociones mal encausadas combinadas, como la ira, la tristeza y el miedo. Es como una mezcla química que produce una reacción brutal en nuestra vida, y es la envidia. Es más, la Biblia refiere la envidia como un acto, como una manifestación demoníaca. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 12. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. La misma Biblia dice: no sean como Caín. Es una manifestación diabólica, pero además de ser diabólica, es una manifestación y es un sentimiento carnal que nos puede arrastrar literalmente al infierno. Gálatas 5:21 lo dice: envidia. Mire cómo empieza la lista. Y en primer lugar coloca la envidia. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y si hay un relato en la Biblia que ilustra el poder destructivo de la envidia, es la historia de Saúl y de David. Lo que comenzó con una simple emoción de inseguridad en el rey Saúl se convirtió en el sentimiento más corrosivo de su vida, al punto de llevarlo a la locura, al odio y finalmente a su propia ruina, no solo la de él, sino la de toda su casa. Veamos cómo la envidia se puede apoderar de un corazón y alejarlo literalmente del propósito de Dios. En primer lugar, quiero hablarle de esos sentimientos carnales que emergen en nuestra vida. Lea conmigo, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 8. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Saúl estaba feliz. Yo no veo a un Saúl celoso ni a un Saúl incómodo cuando David mata al gigante. No lo veo celoso. Es más, Saúl confía en un niño de 15 años para que se enfrente al gigante más grande de los filisteos y que han visto en su historia. David se levanta, mata al gigante. Saúl celebra y se da cuenta y dice: por fin encontré un guerrero competente en todo mi ejército. Tanto es así que lo manda a llamar y le dice: hijo, ¿de quién eres hijo? Le dice: tu servidor es hijo de Isaí. Así que Saúl le dice: ¿sabes qué? De ahora en adelante no volverás a tu casa, te unirás conmigo, vivirás en el palacio.
te voy a dar un cargo, te voy a dar todo lo que necesites, quiero que estés a mi lado. Hasta ahí Saúl ama a David, se apegó a David, tanto es así que le da acceso a su propio hijo, y dice que la amistad de David y de Jonatán fue tan fuerte, se ligaron sus almas, que usted ve a un David que siempre, aun cuando Jonatán muere, le da beneficio a su familia. Estaba todo bien. Yo veo que ellos, me imagino que Saúl le dijo: ven, móntate en mi carro, David, vámonos en mi carro de guerra. Y todo Israel ya le había llegado la noticia que habían vencido a los filisteos. Y yo imagino que ellos iban en sus carros cabalgando para llegar, y que las puertas de la ciudad se abrieran y estuviera un desfile increíble, un pasillo increíble formado por personas que ovacionaban, que gritaban, que cantaban, que decían: viva el rey Saúl, decían: qué buen rey nos ha tocado. Yo imagino la gente, y ahí estaba Saúl muy orgulloso de decir: vencimos al pueblo que tanto daño nos ha hecho, ahora ellos son nuestros esclavos, los despojamos de todo lo que ellos tenían, tenemos su botín. Pero no se imaginan, fiché un hombre que ustedes ni se les ocurriría que podría ser un gran guerrero. Todo estaba bien hasta ese momento, pero sucedió algo después de las sonrisas, de las venias, del lanzamiento de las flores y todo. Y es que de manera sorprendente y súbita, el estado del ánimo de Saúl cambió a causa de las palabras pronunciadas por un canto. Una de las cosas que menciona el texto es que eso le desagradó a Saúl. O sea, todo iba bien. Y dice que mujeres de todas las ciudades, ni siquiera era toda la nación la que cantó. No es como cuando tú vas a un estadio y está lleno y repleto en un mundial quizá, y ovacionan el nombre de un futbolista. No, aquí eran las mujeres de varias ciudades. Unas mujeres que llegaron con panderetas, que llegaron con sus vestidos de danza, y empezaron a bailar en medio de todo el lugar y a decir: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Saúl estaba feliz de tener a David cuando escucha ese canto. Su estado de ánimo bajó. Y dice la Biblia que le desagradó mucho. Eso me lleva a mí a entender algo, y es: ten mucho cuidado con lo que escuchas. Usted me está atendiendo en esta mañana. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Hay comentarios, hay críticas, hay conversaciones aún que te van a desagradar. Hay críticas y conversaciones que te van a disgustar. A Saúl le disgustó el canto de las mujeres. Pero cuando tú has crecido espiritualmente, cuando tú tienes madurez espiritual, esos comentarios a ti no te van a desestabilizar. Cuando yo he madurado en mi vida espiritual, cuando el Espíritu Santo está en mí, a mí no me desestabiliza el comentario de cualquier persona ni de cualquier desconocido. Entienda lo siguiente, y es: si soy espiritual, no me va a afectar la crítica. Si soy espiritual, no me va a afectar la difamación. Si soy espiritual, no me van a afectar las burlas de los demás. Porque entre más carnales somos, más susceptibles nos volvemos a los comentarios de otros. Entre más carnales somos, más nos ofendemos por lo que otra persona nos pueda decir. Por eso, si Saúl hubiera sido espiritual cuando escuchó el canto de unas cuantas mujeres que ponían a David por encima de él, si él fuera espiritual, no se hubiera afectado, porque entendía su posición y su valor. No era cualquier persona, era un rey. Así que pueden decirle lo que sea a David, pero yo conozco mi posición y sé quién me colocó en este lugar. Cuando ya usted y yo no caminamos con la presencia de Dios, dejamos de apreciar el valor que el cielo nos da para valorar el valor que un desconocido nos brinda. Dejamos de apreciar el valor que Dios nos da y que nos define propósito por la humillación que una persona nos suelta a nosotros.
Y cuando tú eliges escuchar el valor de otros en vez del de Dios, tu vida pierde propósito. Porque si hay algo que yo puedo ver, es la gente que camina sin propósito, es la gente que dejó de escuchar la voz de Dios que le da valor. La voz de Dios me da un camino que no me hace perder. La voz del hombre me pone en laberintos. Entonces un día el fulano dijo esto y voy por ese lado. El otro día sultano dijo esto y voy por este otro lado. Y te mantienes en una perdición, estancado en el transcurrir de tu vida. No puedes tener un ánimo intermitente. No puedes cambiar de frecuencia, porque somos de esa gente tan carnal que estamos en la frecuencia de Dios, pero nos da por cambiar la frecuencia y escuchar las palabras del que habla en sus redes sociales, y entonces nos desanimamos. Escúchame bien, tú tienes un propósito de Dios. Tú crees que Dios te va a levantar. Dios te dijo que te va a hacer grande en la vida, pero las redes sociales no te responden con esa promesa. No importa, Dios es más grande que un algoritmo. Y si Dios dijo que te va a levantar, te va a levantar. Pero tienes que ser espiritual para poder abrazar la palabra de Dios. Lo que puede hacer una mujer imprudente, mujeres imprudentes que salieron a cantar lo que no tenían que cantar. Por eso usted, mujer, no sea tan imprudente. A Saúl le desagradó ese canto, pero el desagrado lo llevó al enojo. El relato dice que Saúl no solo se desagradó, sino que se enojó. Pero se enojó en extremo. No habla de que me disgusté, no, dice que se enojó en extremo. ¿Usted ha visto una persona enojada en extremo? Es una persona temible. Y Saúl se enojó en extremo. Yo me imagino que él empezó a gritar: ¿qué les está pasando a esta gente? ¿Cómo pretenden decir que él es mejor que yo? Yo me imagino a David quietico ahí. Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Para qué me pongo yo a matar a ese Goliat? Me hubiera quedado en mi casa cuidando ovejas, Señor. Yo creo que en ese momento David se sintió humillado, porque David estaba ahí. ¿Qué les pasa? Yo soy el rey. Ese mismo sentimiento de enojo fue el que tuvo Caín. Génesis 4 del 5 al 7. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El enojo es cuando sentimos en nuestra lógica que hemos sido tratados injustamente, cuando sentimos que hay frustración, o cuando emerge la frustración, cuando estamos bajo irritabilidad, indignación. Hay momentos donde mis hijos se enojan porque no les doy algo que quieren. Ese enojo, ellos sienten que yo soy injusto. A veces nos lo dicen: es injusto que tú me hagas esto. Para ellos es injusticia. Pero yo, que soy su padre, jamás voy a tratar a mis hijos en lo posible con injusticia. Los trato con amor y entiendo por qué les digo un sí y un no. Lo mismo hace Dios. Hace cosas en nuestra vida, pero a veces nos sentimos que Él está actuando con injusticia, porque nuestra razón nos dice que debe ser de otra manera. Cuando entendemos esto, debemos comprender que el enojo no solamente, como lo dijimos de la envidia, que más adelante la vamos a tocar a más a fondo, el enojo es diabólico cuando no lo sabes controlar. Efesios 4, 26 al 27, mira lo que dice Pablo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Usted vio ahora y vio a un Caín que Dios le dijo: mejora, o si no el pecado está a la puerta y está dispuesto al acecho para dominarte, pero tú debes ser suave. En otras palabras, Dios le está diciendo: si tú sigues con ese enojo, el enojo te va a llevar a los celos te van a llevar a la envidia te va a llevar a matar, y entonces te va a dominar. Pero yo te he dado el poder para que controles tus emociones, con el fin de que el pecado no te quiebre. Pero Caín no obedeció, porque el enojo le da lugar al diablo. ¿El enojo le da lugar a quién? Por favor, ¿a quién? A ese diablo desgraciado y asqueroso. Aprenda a sonreírle a la vida. Nadie dice amén. Partida de enojados.
Le voy a dar el primer consejo de esta mañana. Aprenda a sonreírle a la vida. Deje de ser una persona tan enojada y tan iracunda. En vez de vivir bajo amargura, viva bajo felicidad. Disfrute lo que tiene. El enojo te enferma. El enojo va a afectar a toda la gente que te rodea. El enojo afecta a la gente que amas. Las personas que siempre están enojadas son agrias, son secas. La persona que siempre está enojada provocará que otra gente les rechace. Usted nunca va a ver una persona que se mantiene bajo enojo y bajo el descontrol de la ira con buenas amistades. No, la gente lo va a rechazar. A nadie le gusta estar cerca de una persona enojada. Levante la mano que dice: yo disfruto estar con los airados y los enojados. Ninguno de nosotros, por supuesto que no. La sola presencia de alguien airado o enojado nos produce malestar emocional. Usted está bien feliz y llega: hola, ¿cómo están? Hola, fulano. ¿Qué más? ¿Cómo te va? De una como que, qué malestar. Pero yo, ¿qué le hice a este man? ¿Qué le hice a esta vieja? Si yo vengo bien contento. Produce malestares. El enojo y la ira es tan fuerte que parejas que se amaban hoy están divorciadas. Porque el enojo y la ira de esa persona o de esa pareja llevó a insultos y a humillaciones tan fuertes que la otra persona ya no soportó. El enojo es tan fuerte que muchos han perdido buenos trabajos porque un día el enojo no lo pudiste controlar y le hablaste mal a tu jefe, o tuviste una pelea incontrolable con un empleado, con un cliente, y perdiste ese buen trabajo. Muchos fueron llamados por Dios, propósitos enormes en su ministerio, pero abortaron ese ministerio y abortaron ese propósito por un episodio de enojo que no pudieron controlar a través del Espíritu Santo. El enojo es contagioso. Hablar con un enojado no se enoja, ¿o no? ¿Usted a alguien le habla enojado? ¿Por qué me hablas así? De una te enojas, ¿cierto? Miras a un enojado y te hace sentir enojado. ¿Qué me ves? El enojo es tremendo. Por eso es más, la Biblia nos aconseja a que usted no se junte con la gente airada y enojada. Proverbios 22-24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Me escuchó o no me está escuchando? Escuche bien. No sea amigo de los irritables ni de los que pierden los estribos. Usted se va a casar con un man que se enoja cada rato. Aborte ese noviazgo ya. Te vas a hacer la vida un infierno. Mujer soltera, no te cases con los que pierden los estribos fácilmente, porque si tú lo ves que pierde los estribos fácilmente en un noviazgo, que pierde los estribos fácilmente con su papá, con su mamá, que pierde los estribos fácilmente con la gente de la calle, que no tolera cualquier cosa porque está pitando, insultando, ¡pilas! Porque cuando te cases te va a aplastar con palabras y probablemente con golpes. Hombre que estás aquí, pilas con esas mujeres cantaletosas y malgeniadas, porque te va a hacer también la vida un infierno. Pastor, entonces usted quiere que yo me case con un hombre perfecto, una mujer perfecta. No, cásate con un imperfecto que ponga su imperfección delante de Dios, que sea humilde para decirle: Señor, trabaja mi corazón, trabaja mi vida, quiero hacer feliz a esa persona que está conmigo. Padres, controlen su enojo con sus pequeñitos, porque si usted moldea a sus hijos con gritos, ellos se levantarán en la vida pensando que la vida se soluciona gritándole a los demás. Padres, cuando ustedes corrijan a sus hijos, corríjanlos con amor, porque de lo contrario se levantarán pensando que todo se soluciona con peleas. Qué tremendo es el enojo, qué tremendo es la ira. No te hagas amigo, y si no me puedo hacer amigo, tampoco me voy a hacer novio ni novia de nadie de esta gente. Si aquí hay un mal geniado, hoy Dios te hace libre para que sigas con tu relación. Pero cuando en vez de vivir bajo alegría, en vez de vivir bajo enojo,
vives bajo alegría, ¿sabes en qué te conviertes? En una fuente de bendición. La gente va a estar contenta de estar a tu lado, de que eres alegre. No, juntémonos con este que es bien alegre, con este que nos hace reír, con esta persona que nos cambia el día. Vas a tener gente cerca de ti que te ama, que te bendice. Así que cambie el enojo por la alegría. ¿Amén o no? Amén. Levante su mano y dígale: Señor, cambia mi enojo y mi ira por la alegría de tu espíritu. Mire qué tan tremendo es esto. Entonces Saúl se desagradó por un canto. Ese canto lo llevó al enojo y el enojo lo llevó a los celos. Saúl permitió que un canto de unas mujeres desconocidas le desestabilizaran la vida. Tuvo desagrado y se enojó y tuvo celos. Porque en el texto dice: solo falta que lo hagan rey. Pero no lo dijo así, lo dijo con ira: solo falta que lo hagan rey. Yo creo que hubo un silencio en todo el ejército. El ambiente se tensionó, la bienvenida se tensionó, todo se tensionó. Porque es que los celos presiden la envidia. Y el sentimiento de los celos enfermos, alimentan la inseguridad, alimentan el temor, alimentan el resentimiento. Saúl, al estar ausente de Dios, Saúl, al no tener el Espíritu Santo, celó su posición como rey. Tuvo miedo de perder lo que tenía. Recuerde que cuando yo camino bajo carnalidad, siempre voy a celar la posición que Dios me ha dado. Cuando yo camino bajo carnalidad, voy a celar la posición de esposo. Cuando yo camino bajo carnalidad, voy a celar mi posición como esposa. Cuando yo camino bajo carnalidad, celo mi posición como hijo y celo mi posición como padre o madre. Pero cuando yo vivo bajo el Espíritu de Dios, entiendo que si Dios me dio una posición, Dios me la cuida. ¿Me entendió o no me entendió? Si Dios te dio una posición en ese trabajo, Dios te cuida esa posición. Así se levante el que sea a criticarte, a hacerte la vida imposible, Dios te va a cuidar esa posición. Así se levante la mujer más despampanante de este mundo a quererle coquetear a ese esposo feísimo con el que te casaste, Dios te va a cuidar ese hombre con belleza exótica. Porque tú no vas a cuidar ninguna posición, Dios te cuida la posición. Por favor, lea conmigo esta frase: el celoso ve competencia donde no la hay y se imagina lo que no existe. El celoso se hace enemigo de lo que considera una amenaza. Y así como los celos destruyeron la vida de Saúl, los celos también pueden destruir mis relaciones personales. Si no controlamos ese sentimiento, nos va a dañar la vida. Es de saber que los celos, sobre todo, se lo reitero, son muy comunes en una pareja, sobre todo en las parejas. Y si tú no haces algo para gestionar esos celos, convertirás tu matrimonio, tu hogar, tu familia en un infierno. Harás la vida de tu pareja un infierno. Porque los celos en una pareja son simplemente el deseo de un control enfermo y demente, que se manifiesta también con persecución constante. Entonces, ¿cómo son los celos? ¿Cómo son los celos en una pareja? Le llamas cada 5 minutos y le pides razón de dónde está. ¿Dónde estás? Quiero hacerte una videollamada. Yo no creo que estés jugando fútbol con tus amigos. A ver, haceme la videollamada. Mi amor, no tengo señal. Ah, ya ves, mentiroso. ¿Con quién estarás? Le controlas el tiempo de salida y de llegada. Llega a las 7 de la noche, pero ese día llegó a las 7:05. ¿Qué te quedaste haciendo esos 5 minutos tarde que no llegaste? Claro, yo siempre he dicho, andando en tus vagabunderías. Celos. Le controla las amistades. El pobre man queriendo ir y estar con sus amigos, no lo dejas. La chica que Dios te dio tan bonita de esposa quiere estar con sus amigas, tomarse un café. Entonces, ¿con quién te irás? Con esas viejas fáciles con las que te juntas. Celos. Le revisas el teléfono a cada rato. Y eso es revisándole WhatsApp, revisándole Facebook, revisándole Instagram. A ver qué encuentra. Tienes en la cabeza una locura que ni siquiera existe. Le caes de sorpresa al trabajo, a ver si de pronto le sorprendes con alguien más. Y cuando notas, está bien juicioso, bien juiciosa, trabajando.
Te haces películas que no existen. Te atormentas con lo que no es real. En medio de los celos empiezas a decir palabras ofensivas. ¿Con quién te estuviste revolcando? ¿Cierto? ¿Por qué entonces, si te gusta estar tanto con esa o con ese, por qué no te vas con él y armas un hogar entonces? ¿Qué pasó? Y terminas diciéndole, perro. Entonces eres ofensivo con tus palabras. Al menos tengo pelo, usted no. El problema con los celos es que no nacen del amor. El problema de los celos es que nacen del miedo, de la inseguridad y de la desconfianza. Lo que realmente busca un celoso no es proteger su relación, sino encarcelar a su pareja para dominarlo y pensar que lo puede controlar. Lo somete a un control enfermizo para asfixiarle el amor, desgastar la relación, y cuando menos piensa, se quebró la relación. Escúcheme bien, los celos no protegen una relación, los celos destruyen una relación. Si no detienes a tiempo esos celos, te convertirás en el peor enemigo de tu pareja. Y por favor, lea lo que sigue a continuación, esta frase. Los celos no se vencen con más control, sino con más amor propio y una confianza genuina en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, no necesitas celar a nadie, porque sabes que eres más que esa otra, eres más que ese otro, eres más que cualquier persona. Mire, yo en mis 13 años de casado nunca le he revisado el celular a mi esposa, nunca. Se lo reviso es cuando ella me pide algo, porfa ayúdame en esto, pero nunca le he revisado una red social, nunca me he metido en los mensajes de su Facebook, de su Instagram, nunca. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo confianza en ella y tengo confianza en mí mismo. Ella tampoco, que yo sepa. No creo que lo haya hecho, porque tiene confianza. Mi esposa no es celosa. Yo veo que ella confía en mí. ¿Por qué? Porque confía en sí misma y confía en mí. Cuando Saúl entró al desagrado, el desagrado lo llevó al enojo, los enojos lo llevaron a los celos, y los celos en segundo lugar lo llevaron a la envidia. Todo lo dicho anteriormente se convirtió entonces en envidia. Es interesante que a pesar de que Saúl lo tiene todo, tiene prestigio, es rey, le tenga envidia a un joven humilde. Es decir, David no tenía nada y le tuvo envidia a alguien que no tenía nada. Hay cosas que Dios te ha dado que otros no tienen, pero aún así envidias al que no tiene nada. Como usted envidiándome el pelo. Ese sentimiento era tan fuerte que comenzó a gobernar la vida de Saúl, tan fuerte que lo llevó a tomar decisiones irrazonables y atacar a alguien inocente. En algún momento de nuestra vida hemos tenido envidia, dígame, ¿cierto que sí? Hemos tenido envidia. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando ese sentimiento emerge? ¿Lo alimentas o simplemente lo cortas? Muchas veces guardamos odio, rencor, resentimiento hacia gente que no lo merece. ¿Se ha visto? Ve a alguien que triunfa en la vida, es que me cae mal, y ni lo conoces. No sabes quién es. ¿Y por qué te cae mal? No, me cae mal. Y te quieres hacer el espiritual. Es que mi espíritu lo rechaza. No, te cae mal, eres carnal. Tienes un sentimiento de envidia impresionante en tu vida y necesitas cortarlo. Ahora piensen cómo se sentiría usted si lo que usted está sintiendo sobre esa otra persona que envidia, otra persona lo sintiera hacia usted. Porque en la Biblia encuentro que cuando la envidia invade el alma del hombre, su intención es acabar con la persona. En otras palabras, la envidia no es desear lo que el otro tiene. La envidia es que lo que el otro tiene se le acabe, se le destruya, no le funcione. Caín terminó matando a Abel por envidia. Los hermanos de José vendieron a su hermano como esclavo y quisieron asesinarlo por envidia. Saúl trató de matar a David por envidia. Los fariseos entregaron a Jesús por envidia y lo llevaron a la cruz. Mi pregunta es, ¿cómo terminaron aquellos que atacaron a los que envidiaban? Mal, humillados, expulsados de la presencia de Dios. Caín terminó expulsado de la presencia de Dios. Saúl terminó muerto, expulsado de la presencia de Dios. Los fariseos terminaron expulsados de la gracia de Dios, humillados. Las características de un envidioso: se compara con otros
porque se siente en desventaja. El envidioso es aquel que no se alegra con lo que el otro tiene, sino que se frustra. El envidioso no solo desea lo que el otro tiene, sino que quiere que pierda la bendición. El envidioso provoca contienda y división con sus críticas, chismes y conflictos. Tiene baja autoestima, porque cuando una persona se siente insuficiente consigo mismo o siente baja autoestima, estará y es la persona que más tiende a tener envidia en el corazón y desear lo de los demás. Si identificas estas características, es tiempo de que Dios te haga libre hoy. Para eso Dios te trajo en esta mañana, para hacerte libre en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Dale ese aplauso al Padre. Saúl no confrontó su envidia, se sumergió en la envidia. No entregó a Dios ese monstruo que le estaba comiendo la vida y lo llevó a una espiral de perdición. Ten cuidado con el pecado de tu corazón. Ten cuidado con el pecado de tu corazón. Ten cuidado con los sentimientos que tienes. Ten cuidado con lo que emerge en tu vida. Ten cuidado, ten cuidado. Por eso, en tercer y último lugar, quiero hablarle de la madurez espiritual de un hombre. Tarde o temprano, la gente que está sin la presencia de Dios se encontrará persiguiendo a la gente que sí tiene la presencia de Dios. Se lo digo una vez más, tarde o temprano, la gente que está sin Dios se encontrará persiguiendo a la gente que tiene a Dios. Por lo tanto, cuando tú te sientas perseguido, criticado, cuando sientas que te afligen con palabras, cuando sientas que de alguna manera te humillan y se burlan de ti, no te preocupes. Es que una persona no ungida está atacando a un ungido. Es que una persona sin la presencia de Dios está atacando a alguien que tiene la presencia de Dios. Nunca la crítica, la humillación y la persecución se producirán por una persona que tiene la presencia de Dios. Siempre se hará por una persona ausente del poder y la presencia de Dios. Te alégrese, que lo denigren, que lo difamen. Al fin el envidioso lo que hace es promocionarte, porque Dios es el que te protege, ¿o no? Saúl comenzó con un disgusto en su corazón y ahora se encuentra persiguiendo a David para matarlo sin causa alguna, y todo por un canto de algunas mujeres. Fue tan fuerte este sentimiento que provocó una puerta abierta para los demonios, porque la envidia produce puerta abierta a los demonios. Mire lo que dice primer libro de Samuel 18:10. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente de haberse desagradado, enojado, tener celos y envidiar a David. Al siguiente día, es decir, le abrió la puerta literalmente a los demonios. Y al siguiente día, un espíritu atormentador abrumó a Saúl. Entienda eso. Saúl fue abrumado por un espíritu inmundo a causa de haber abierto la puerta a lo que no era correcto. ¿A qué me voy con esto? Que el hombre en el que habitaba el Espíritu de Dios ahora es un hombre en el que habita los demonios. Los que están con Dios y Dios con ellos, no hay demonio que pueda poseerlo. ¿Me escuchó o no? Yo le estoy dando verdades profundas en esta mañana. Los que están con Dios y Dios está con ellos, ningún demonio puede tocarlos ni poseerlos, porque donde vive el Espíritu Santo no pueden haber demonios. Cuando tu vida está llena del Espíritu Santo, el diablo no va a tener cabida en ti. Ningún demonio va a tener cabida en ti. Pero los que juegan con el pecado, yo qué culpa tengo, esta melenota. Los que juegan con el pecado, los que juegan con los demonios, los que juegan con esas cositas que parecen inofensivas, pero que desagradan a Dios, tienden a tener una puerta abierta con un vacío enorme para que los demonios le posean. Mire, cuando tú juegas con el pecado y los demonios, tú te expones a una carnalidad profunda, donde haces que el Espíritu Santo se vacíe de ti. Y escúcheme, todo vacío que no llena a Dios lo llena Satanás. No pretendas mencionar la sangre de Jesucristo cuando la pisoteas con tus acciones. No pretendas usar el nombre de Jesús cuando tus acciones escupen su nombre. Estoy hablando fuerte.
No pretendas que los demonios van a salir de tu casa cuando has convertido tu casa en una cueva de demonios, de pecados y de conductas equívocas que ofenden a Dios. Cuanto más, le repito una vez más, cuanto más lugar le des a la carne, más vacío estarás de Dios y más cancha le darás al diablo para que posea tu vida. Escuche bien, cuando yo soy espiritual y cuando el Espíritu Santo vive en mí, nada de lo que el diablo tiene me puede dominar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No me va a dominar la depresión, no me va a dominar la angustia, no me va a dominar las melancolías, no me va a dominar nada de lo que el mundo tiene, porque estoy lleno de Dios. Me puede atacar, me puede afectar, pero la misma presencia de Dios batallará contra esa obra diabólica que quiere entrar a mi vida. Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, quien abre la puerta de mi vida no soy yo, es la misma presencia de Él que le dice a los demonios: a la orden que necesitan. Y los demonios saldrán huyendo, como cuando los niños timbran en las casas ajenas. En el nombre de Jesús, tu vida va a ser llena de la presencia de Dios en esta mañana. En el nombre de Jesús. En primer libro de Samuel, capítulo 18, del 10 al 11. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Diga conmigo: voy a esquivar las lanzas. Vamos, vamos, dilo: voy a esquivar las lanzas. David era un hombre tan lleno de Dios que a pesar de que Saúl lo humilló, a pesar de que Saúl lo celó, a pesar de que Saúl lo envidió, se mantuvo en su posición humilde, sirviendo a quien lo envidiaba. A veces ante las injusticias y las críticas, la mejor respuesta que podemos tener es esperar en Dios. Sea humilde. Cuando camino lleno de la presencia de Dios, me volveré experto no en atacar las lanzas, sino en esquivar las lanzas. David dice que la esquivó 2 veces, pero nunca veo a David contraatacando el ataque violento de un guerrero experto que es un rey. Las esquiva. Esas lanzas a veces son lenguas. Lanzas que vienen y te difaman, te humillan, te dan indiferencia, te empiezan a decir un poco de cosas que te llevan al desprecio. Pero cuando tú tienes identidad en Dios, haces lo que hizo David. No respondes al ataque de Saúl, porque eres prudente y sabio. Los hijos de Dios no se rebajan al nivel de los que no son hijos de Dios. No puedes permitir que las personas determinen tus acciones, tus palabras y tus conductas. Aprende a evitar conflictos, no a maximizarlos, porque entonces, cuando tú eres prudente, eres maduro espiritual y Dios usará todo a tu favor. Primer libro de Samuel 18, del 12 al 15. Después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Porque el Señor estaba con David, se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. A veces los envidiosos te van a querer quitar de tu posición. A veces los envidiosos te van a denigrar de lo que tienes. A veces los envidiosos te van a llevar a ti a quitarte de donde tú estás. Pero una cosa: donde estés prosperarás. Donde estés prosperarás. David estaba en un cargo poderoso, pero la envidia de Saúl era tanto que lo desecha de su presencia y lo coloca en otro cargo. En ese cargo David prosperó y lo hizo de la mejor manera. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios, a ti te meten en un hueco y ese hueco florece. Cuando tú estás con la presencia de Dios, a ti te bajan del cargo donde tenías, pero donde estás floreces y vas a ganar más. Con la presencia de Dios tienes más. No importa quién te quiera hacer la guerra, quién te quiera maldecir, quién te quiera atacar. Con la presencia de Dios tiene éxito y ningún enemigo podrá prevalecer contra ti en el nombre de Jesús. David, al final, en medio de toda esta persecución, no movió ni un solo dedo para defenderse. Ni uno. Saúl se fatigó, se cansó, sudó, peleó, convocó a todo el ejército de la nación para perseguir a David. Y aún así, David tuvo a Saúl en sus manos por 3 veces sin mover un solo dedo, y aún así no le hizo nada, porque él dijo: no será mi mano, será la mano de Dios. Que me promueva no será mi fuerza, será la fuerza de Dios. ¿Sabes cómo terminó de Saúl? Enterrándose una espada en medio de una batalla.
todo ese esfuerzo, obsesionado por querer matar a un inocente, terminó en un suicidio. Y David, que no movió ni un solo dedo, ¿sabes cómo terminó? Siendo el rey más grande que ha existido en la historia, porque se cumple la palabra de Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Amén.